de Estados Unidos, pero un tema que se relaciona directamente con algunos países latinoamericanos, por ejemplo, ¿cuál? El Salvador o incluso Venezuela, porque acuérdense ustedes que el Departamento de Estado ha designado como grupos terroristas algunos de ellos como Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha o el Cartel de los Soles que se encuentra en Venezuela. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque se acaba de conocer una directiva del presidente de los Estados Unidos que permitiría utilizar a las fuerzas militares de ese país contra estos cárteles de la droga para defender la seguridad de los norteamericanos. Vamos a hablar de esto, Gonzalo, con un invitado que usted ha citado a este programa. Pues en línea está con nosotros Juan Pablo Villasmil, él es investigador del Center for Secure Free Society, además es editor asociado del Georgetown Security Study Review, para entender un poco qué significa esto, ¿no? Jennifer, entender cuáles son las posibilidades, las maniobras de esta orden. Ojo, esto sí hay que decirlo, hay que dejarlo muy claro. La información la publica el New York Times. El New York Times dice, se conoció que secretamente Donald Trump firmó esta orden ejecutiva. Seguramente hoy en horas de la tarde, en medio de la rueda de prensa que la Casa Blanca da todos los días, se hablará de dicha orden. Juan Pablo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchísimas gracias por tenerme. Definitivamente esta orden ejecutiva, la manera en la que se tiene que evaluar es como una señal y no como una acción. Es el error que hacen muchas personas al leer lo que hace la administración Trump con, vamos a decir, aranceles, amenazas. Lo que se dice no es lo que se hace, pero creo que en lo que se está diciendo hay algo muy poderoso, y lo muy poderoso es que en decir que va a priorizar la posición de los Estados Unidos, va también a priorizar el hemisferio, y eso significa empezar a ver internamente a nuestro vecindario y no solamente enfocarse en conflictos en el Medio Oriente o en el este de Europa. Entonces, en hacer esto está de alguna manera diciéndole a la región, empiecen a ponerse serios con el narcotráfico en sus países, porque nosotros podemos tomar acción. Y tomar acción quiere decir que pueden ingresar a estos territorios, digo aquí El Salvador, Venezuela, porque ahí, según Estados Unidos, hay bandas terroristas. Claro, o sea, vamos a ser sinceros acá. En Estados Unidos mueren más de 70,000 personas al año por uso de fentanilo. ¿Cuántas personas murieron en Vietnam? ¿Cuántos americanos murieron en Vietnam? Alrededor de 58,000, fue la última estadística que leí. Están muriendo miles y miles de personas por el uso de estas drogas que vienen por la frontera del sur, y estos países en Latinoamérica, algunos de ellos, a propósito, dejan que el narcotráfico suceda, a propósito, se benefician de este narcotráfico. Venezuela. Entonces Estados Unidos tiene que empezar a actuar, tiene que empezar a decir. Entonces, cuando se habla de que pueden tomar acción, número uno, esto no significa que van a invadir al estilo Irak. A nadie le gusta eso en Estados Unidos ahora. Lo que sí se puede significar es que si no se ponen las pilas, si no empiezan a hacer algo al respecto, Estados Unidos puede utilizar su tecnología de alto nivel para hacer targeted operations. En español eso significa, ¿sabes?, bastante precisas las operaciones que pueden hacer, como lo han hecho ya en el Medio Oriente, lo pueden hacer en Venezuela también. Entonces es una manera, yo creo, muy inteligente de la administración de empezar a cambiar los incentivos de la región. Y los gobiernos, claro, Juan Pablo, el narcotráfico, lo hacemos nosotros. Pero ahí hay algo que no termino de entender, sobre todo cuando usted trae a colación el tema de Venezuela. Por un lado, tenemos un aumento en la recompensa sobre información para la captura de Nicolás Maduro a $50 millones, según lo que dijo Pam Bondi el día de ayer. Se anuncia o se conoce esta información que publica el New York Times con respecto a la orden ejecutoria del presidente Donald Trump. Pero por el otro lado, vemos a miembros, o más que miembros, sí, o sea, asesores del presidente yendo a Venezuela a negociar con Nicolás Maduro a la libertad de estadounidenses. Se ve la aprobación de la continuidad de Chevron trabajando de la mano con Petróleos de Venezuela en Venezuela. Entonces, ¿qué movimiento se cree? ¿El cercano a nivel económico o el pasivo a nivel económico o el duro a nivel militar? Creo que es una combinación de todos, y yo creo que esto es exactamente lo que está haciendo la administración de Trump diferente. Es que por mucho tiempo se han hablado de simplemente sancionar por sancionar, y en verdad yo he tenido el privilegio de hablar aquí con senadores,
con generales, y cuando les pregunto de la política hacia Venezuela, usualmente me terminan diciendo algo así como que, bueno, no queremos intervenir militarmente, entonces como que vamos a hacer esta sanción para ver qué pasa, y después hay una facción que dice, oh no, no podemos darle oxígeno al régimen, no podemos negociar de ninguna manera, no se puede. Pero yo creo que es en lo que está haciendo la administración de Trump, que no es negociar al estilo Biden, que lo que hizo Biden fue lo que dijo, si se convierte en una democracia, les doy acceso a todos estos millones de dólares. Trump no está haciendo lo mismo. Trump está diciendo, mira, tenemos una amenaza concreta, podemos tomar acciones concretas, podemos ir ahí adentro y terminar con la situación nosotros mismos. Queremos tener beneficios económicos, no queremos que China se apodere de sus recursos minerales y obviamente del sector petrolero. Queremos seguir teniendo sway en Venezuela, porque lo que ha pasado es que Estados Unidos ha perdido sway. Entonces están utilizándose varios mecanismos en la negociación. Y sí, la gente cree que cuando alguien habla del tema Venezuela de una manera y otro sector de la administración de Trump lo habla de otra manera, que eso está pasando porque están descontrolados y son desorganizados. Pero en verdad todo esto pasa por una razón. Son distintos incentivos, son distintas señales que cuando operan juntas crean esa incertidumbre para la administración de Nicolás Maduro, y yo creo que esa amenaza que no existía antes. Sí, yo tengo acá preguntas sobre cómo funcionaría esto. Sabemos que pues apenas lo estamos conociendo, señor Villasmil, pero usted habla de Targeted Operations. Entonces, digamos que Estados Unidos y sus fuerzas militares bajo esta directiva van a atacar a un cabecilla de un grupo narcotraficante, no sé, en Venezuela, por ejemplo, en su país, porque creo que usted es venezolano, ¿verdad? ¿Por el acento? Sí, viví en Venezuela. Bueno, entonces caen civiles alrededor de este Targeted Operation, porque esto ha pasado con otras operaciones de los Estados Unidos en otros territorios que usted mismo mencionó. ¿Cómo se trataría esto? ¿Como asesinato a civiles en territorio extranjero? ¿O cómo sería? Bueno, obviamente nadie quiere llegar a ese punto. Lo que estoy diciendo es que a los Estados Unidos le preocupa gravemente la inacción cuando se viene de estos temas de narcotráfico, porque los gobiernos se benefician de esto, algunos gobiernos en específico, no todos, obviamente, tenemos amigos en la región, los Estados Unidos, pero sí se tiene que empezar a hablar de estas acciones que son targeted, que son bastante precisas, y yo creo que la gente piensa en Irak, por ejemplo, pero se le olvida de lo que ha pasado en los últimos años. O sea, durante la primera administración de Trump, por ejemplo, no tuvimos ni una sola guerra. Ni una sola guerra sucedió, pero sí hubieron, sí se mataron a gente de alto nivel. O sea, estoy pensando en especial en el caso de Irán. O sea, muchas personas decían, si Trump asesina a este líder de este grupo, va a empezar la tercera guerra mundial, pero eso no fue lo que sucedió. Y yo creo que en este caso, incluso me da mucha risa, porque hoy, más tarde, en 2 horas, voy a ir a las instalaciones de Lockheed Martin, aquí en Washington, D.C., en donde nos van a enseñar uno de los nuevos jets que tiene Estados Unidos, un F-35, y vamos a poder ver cómo funciona. Yeah. Estas son herramientas de tal alto nivel que pueden pasar encima de un país, hacer un ataque súper preciso, matar a personas en un lugar bastante específico y no crear el daño inmenso que le viene a la cabeza a las personas que piensan todavía en guerras estilo Irak. ¿Y no estaríamos violando la soberanía de ese país y el derecho internacional humanitario? Bueno, si estamos hablando de soberanía, la soberanía que se ha estado violando ha sido la de estas operaciones apoyadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que no solamente entran a Colombia, pero sino tienen personas que están envueltas en el Tren de Aragua, que es una organización que a propósito es difícil de leer, a propósito no es verticalmente estable, no sabemos quiénes son los líderes precisos, pero sabemos que el gobierno de Maduro se beneficia de esto. Sabemos que el gobierno de Maduro quiere a estas personas acá. Y con base en esa premisa que usted está hablando de Nicolás Maduro y esto que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está pidiendo, pues está dando mejor una recompensa por la captura de Nicolás Maduro, ¿esto qué querría decir? ¿Que se puede repetir lo que pasó en Panamá con Noriega, que van a llegar las fuerzas militares a Venezuela a capturar a Nicolás Maduro bajo esta directiva de que permitiría la utilización de fuerzas militares para combatir el terrorismo y el narcotráfico fuera de su país, de Estados Unidos?
Bueno, yo no puedo hablar por la administración específicamente porque parte de lo que están haciendo ellos es tener estas opciones en la mesa y crear esta incertidumbre para Nicolás Maduro. Realmente no es primera vez que vemos recompensas como estas han existido por años. O sea, hace 10 años teníamos las mismas recompensas, la FBI tenía la misma foto de Nicolás Maduro con un precio altísimo arriba. Obviamente, ahorita se habla otra vez del tema y yo creo que algunas personas se ilusionan y creen que esto significa que va a venir una invasión mañana, pero obviamente están pensando muy estratégicamente esto. Yo creo que si uno quiere leer bien a la administración de Trump, tiene que pensar, número uno, de la manera comercial, los efectos migratorios que tienen en mente acá y obviamente lo último que viene para la administración de Trump es simplemente como que vamos a apoyar la democracia porque nos gusta la democracia. Están pensando de maneras más concretas en los beneficios de Estados Unidos. Entonces, obviamente existe una correlación ahí que si hubiese un presidente que no fuese Nicolás Maduro, la relación sería mucho mejor. Pero también lo que están pensando es, vamos a ver qué tanta presión podemos ejercer para cambiar los incentivos acá. Y yo creo que esto es algo que las personas que analizan la política en Latinoamérica tienen que empezar a entender. Si Maduro estuviese cooperando con la inmigración, si Maduro estuviese haciendo algo al respecto a las drogas, si Maduro estuviese haciendo algo respecto para mejorar la relación comercial con Estados Unidos, si Maduro no estuviese vendiéndole el país a China, de repente incluso Maduro pudiese aliviar la situación. Pero esto obviamente no va a suceder porque Maduro no está pensando de una manera aislada, racional. Maduro está siendo empujado por actores que dan mucho más que Venezuela. Y aquí precisamente estoy pensando en China. Pues señor Juan Pablo Villasmil, gracias por estar con nosotros, investigador del Center for a Secure Free Society. Gracias por estar con nosotros. Estamos pues muy atentos a lo que diga esta directiva del presidente de los Estados Unidos y por supuesto de las reacciones de otros países como México e incluso Venezuela. Feliz día para usted. Muchas gracias. Pues, a ver, Jennifer, yo no sé. A ver, yo no sé qué hacer con Venezuela. Yo se lo he dicho a usted, a mí Venezuela se robaron mi país. Se lo robaron. Y yo creo que ustedes, con el mayor respeto, se lo digo sin que suene, aunque va a sonar un poco duro, pero no es la intención. Seguramente ustedes no han vivido eso. Que se roben su país, en sus narices. Y no pasa absolutamente nada. La pregunta que uno hace es, bueno, ¿qué tiene que llegar a pasar para que uno pueda recuperar su nación? Si se robaron las elecciones, si se robaron todo el estamento público, si hay una... Digamos, es muy difícil entender tal vez al venezolano porque además tiene una situación económica precaria. No sé si lo que está haciendo Trump, primero hay que ver si realmente esa orden ejecutiva se dio. Seguramente sí, el New York Times lo publica, es así. ¿Qué significa? Porque no solo involucra a Venezuela, esto involucra también a México, esto también involucra a El Salvador. Incluso pudiese involucrar a Colombia en un futuro, si es que el gobierno determina que el ELN o alguna otra organización narcotraficante es una organización terrorista. La pregunta es, ¿por qué se hace en secreto si es que realmente se realizó? Y la pregunta que usted hace, ¿qué conlleva eso? Eso conlleva que pueden atacar directamente a targets en países. De eso se hablaba en un principio, que en México tal vez la apertura o el señalamiento por parte de Estados Unidos de algunos cárteles como organizaciones terroristas le daban el go a Estados Unidos para atacar en territorio mexicano a estos grupos. ¿Eso usted cree que vaya, o podemos pensar que eso va a llegar a pasar? Yo no lo sé. Pues sí, es una situación complicada. Yo entiendo la frustración suya, Gonzalo, y la de muchos venezolanos que hablan como usted y dice, bueno, ¿qué otra salida tenemos? Pero si me pregunta, y esto ya es una opinión personal, yo no creo que la salida sea tener una invasión de un país, de un tercer país, en este caso un país muy poderoso como es Estados Unidos, que le manden a uno pues las fuerzas militares y que le hagan todo el despliegue en territorio propio. Tampoco. Me parece que es una violación a la soberanía, una violación al derecho internacional. Para eso hay instancias judiciales internacionales que pueden ayudar. Pero Jennifer, ahí es donde vamos a discrepar. Yo coincido con usted en el tema de ni una invasión, cero. O sea, no hablemos de eso. Uh-huh. Pero usted no puede invocar en este momento las instituciones multilaterales porque no existen, porque no sirven. Existen, porque mire pero lo que están funcionando como debe ser. Pero Jennifer, es que hablemos de Venezuela. Pero mire lo que está pasando en Gaza.
Mire, o sea, ahí está. Y están las Naciones Unidas presentes. Entonces, el argumento de existen los mecanismos internacionales existen, y la justicia, pues en este momento no. Existen en el papel. No, pero en el papel, pero es decir, la solución de Venezuela es que el chavismo se vaya, pero ¿qué institución internacional? Pero venga, hay que hacer una claridad, porque esto que estamos hablando no es, uno, exclusivamente por Venezuela, y No, dos, claro. ni tampoco es exclusivamente por Nicolás Maduro. Estamos hablando de los intereses que tiene un gobierno en Estados Unidos de combatir el narcotráfico. Es Pero- eso, o sea, acá no metamos que es por política, por la democracia venezolana, de eso no estamos hablando en esta directiva. Pero no hay, pues, al menos de lo que dice Estados Unidos y lo que tenemos noticia, Jennifer, una cosa es que haya narcotraficantes en gobiernos y en un país como Colombia, como Venezuela, es difícil que no los haya. Lo que está diciendo Estados Unidos, y acá en Colombia lo sabemos hace años, es que el chavismo es socio de los carteles, no es que es que ellos son socios, que se reparten las rutas, que se reparten las utilidades. Eso es totalmente diferente a que cierto funcionario o cierto policía en la aduana permita salir un barco de cocaína desde Buenaventura. Acá estamos hablando pero ¿sabe qué pasa? que el señor Maduro y el señor Diosdado son los jefes de socios de carteles de narcotráfico. ¿Sabe qué pasa, Sebastián y amigos de la mesa? Es que Trump lo dijo desde el primer día de su gobierno, de su segundo mandato. Los carteles narcotraficantes serán tratados como organizaciones terroristas. Lo dijo desde el primer día. O sea, esto que está ocurriendo no es nada distinto a lo que él dijo durante la campaña y lo que ofreció el primer día de su mandato, el 20 de enero. De tal manera que yo lo que creo es que ahora efectivamente, si el problema para Estados Unidos es que Venezuela no está haciendo nada para invadir, que el país se ha invadido de cocaína y Trump, a su manera, como quieran pensar, erróneamente o como quieran pensarlo, decide: yo voy a intervenir en Venezuela y voy a ponerle un precio al señor Maduro, porque el señor Maduro no está haciendo absolutamente nada para que a nosotros nos invadan los carteles de cocaína, el cartel de los soles y el Tren de Aragua y todo lo demás. Y toma decisiones, porque él está, a su manera de ver, defendiendo su soberanía. Ahora, el señor No, pero está Villasmil lo ha defendiendo su explicado. soberanía y atacando Lo la otra, si es explica. que se da esta orden ejecutiva. No, pero perdón, Jennifer, usted parece que no escuchó al señor Villasmil cuando dijo: se trata de operaciones específicas, no habló de invasiones. Sí, como las que no se estamos vivieron en hablando de Irak. ejércitos invadiendo otros Bueno, países. pero le tiran un dron desde arriba sobre su territorio, o sea, es una invasión. Y si el señor Maduro no hace nada para acabar con el problema Por de eso le Estados pregunto, Unidos, entonces, ¿usted está de acuerdo con eso? El problema es que no, estoy planteando la situación como la está planteando Trump a su manera. Es decir, podemos pensar que está equivocado, que atenta contra la soberanía, todo lo que podemos estar de acuerdo. Pero cuando Trump dice desde el primer día: para nosotros los carteles narcotraficantes van a ser tratados como terroristas, y estos países, Venezuela, México, no tengo ni idea cuáles otros, para él, considera que no están haciendo nada, dice: ahora yo voy a actuar. Yo voy a actuar porque yo voy a defender a mi país. Y lo dije desde el primer día. Es lo que está haciendo. Claro. Y el señor Maduro vale $50 millones. El precio se lo puso a Estados Unidos. Lo Y que va a pasa es que actuar. ese tema de los 50 millones es algo incongruente, viendo un poco la política de los Estados Unidos en los últimos meses, y sobre todo cuando enviados del gobierno Trump se han sentado con Nicolás Maduro para negociar liberación de ciudadanos estadounidenses. Jennifer, es que aquí nadie está hablando de una invasión. Nadie está hablando de que llegue a Estados Unidos y se tome un país por completo. Porque creo que nadie está hablando aquí, hemos sido bastante claros, al menos yo he sido bastante claro que yo no apoyo esa decisión. Pero en consecuencia, usted me da, es otra solución que usted sabe que no es solución. Usted me dice: bueno, no, eso no, pero usted puede ir a los organismos internacionales. ¿Y entonces qué? ¿Esa es la solución realmente? ¿Los organismos internacionales? Porque es sencillo, porque es ético, además, decir: rechazo cualquier atentado a la soberanía de un país. O sea, eso es válido, eso hace parte del respeto de las normas internacionales, y eso hay que aplaudirlo y cuidarlo. Pero por el otro lado, la solución que se tiene es: vaya a los estamentos internacionales y denuncie. Y eso se va a quedar en un papel y no va a pasar nada. Sí. Entonces, a mí de eso, lo que estamos viendo es que no hay una solución. Sí, yo coincido con usted en el punto que usted dice de la incongruencia de, por un lado, abrirle las puertas, es decir, la generosidad con Chevron, y por otro lado, pues, digamos, ese cambio, digamos, esa política de zanahoria y garrote. Eso es completamente
pues es un contrasentido. A mí lo que me llama la atención de la noticia de hoy, más que todo esto que lo vemos como una posible amenaza a la soberanía de un país, es la recompensa por Maduro. Y le voy a explicar por qué. Porque dice información sobre Maduro. ¿Cómo así que información sobre Maduro? Que da todos esos millones de dólares por información sobre Maduro. Información sobre Maduro. Usted da una recompensa cuando está pidiendo información de alguien que está escondido. Usted ofrece una recompensa cuando es un bandido que está escondido, pero aquí es un bandido que usted sabe dónde está. O sea, estamos hablando de Nicolás Maduro, que es un bandido que sabemos dónde está. Entonces, esa información, a mí me parece muy raro eso, que esté pidiendo información por alguien de quien tenemos información todos los días, porque todos los días habla, porque sabemos en qué país está, porque todos los días está expuesto. Usted pide información por el que está escondido. Entonces, ese hecho de estar pidiendo información, entre comillas, es muy raro, es muy raro y es claramente buscar un infiltrado dentro de Maduro, es buscar adentro quién le caiga a Maduro, porque la información sobre Maduro está. No hay que pedir información, uno pide información sobre un bandido escondido. Este es un bandido que es expuesto y se sabe dónde está. Claro. Pero eso, hace rato que se viene especulando sobre eso, ¿no? Que Nicolás Maduro y Diosdado Caballos podrían ser entregados a los Estados Unidos por militares o por funcionarios de su gobierno, pero eso no ha sucedido y quién sabe si suceda. Yo entiendo a Gonzalo y realmente es triste escucharlo porque es su país y le duele, y claro que los organismos multilaterales no hacen nada, no han hecho nada, no han podido hacer nada y seguramente no lo van a hacer, pero además, Gonzalo, yo no entiendo también por qué el pueblo venezolano cayó en una especie de letargo, o sea, como se conformaron, como que ya nadie sale, nadie dice nada, nadie protesta, nadie se une, nadie convoca. O sea, entiendo el temor y la presión, pero no sé, finalmente nunca se volvió a pronunciar el pueblo venezolano. Sí, es que siento, yo no soy venezolana, pero situación. Pues siento que llevan tantos años y tantas formas y vías y no les ha funcionado nada, que pues al final uno va bajando los brazos y se va adaptando a la realidad. Pero bueno, acá quiero enfatizar otra vez, repetir que esto no estamos hablando de una directiva o de una orden ejecutiva para Venezuela por Nicolás Maduro para defender la democracia, no señores, estamos hablando de una directiva que si se confirma por la tarde, porque es una información del periódico The New York Times, sería para atacar, digamos, cabecillas de narcotraficantes fuera de los Estados Unidos con las fuerzas militares. Esto es simplemente por el tema del narcotráfico, que ha sido calificado como terroristas algunos grupos por parte de los Estados Unidos. Y para finalizar el tema, Alejandro Pardo nos comenta, entre otros oyentes, en el 301-764-4108, buen día. La otra pregunta es, ¿qué está haciendo Donald Trump para evitar el consumo? Que es la otra parte que se nos queda por fuera en este debate, que ya vamos a terminar porque tenemos ya nuestro próximo invitado, que también la responsabilidad por parte de los consumidores en Estados Unidos, porque eso es de parte y parte. Si hay mucha venta es que hay mucho consumidor. Así que pues ahí les dejamos la reflexión. 11 de la mañana, 35 minutos. Pero hablando de seguridad y de todos estos temas, pues en Colombia también tenemos nuestros temas de seguridad.